Leo, ¿cómo están mis guerreras y mis guerreros? Bienvenidos a esta lectura. Te saluda J, es la lectura para el mes de septiembre de las 12 casas astrológicas. Espero que estés muy bien. Voy a empezar a colocar las cartas. Empezaré con la casa número 12, donde te voy a estar hablando acerca de cierres de ciclos, espiritualidad. Pasaremos a la casa 1, tu energía del mes, cómo va a estar todo a tu alrededor. Casa 2, finanzas. Casa 3, tu comunicación. Casa 4, tu familia. Casa 5, allí veremos un mensaje para los que están solteros. Casa 6, la salud. Casa 7, la pareja. Casa 8, el mensaje para ustedes allí es en la intimidad. Casa 9, viajes, educación. Vamos a ver de qué te quieren hablar allí las cartas. En la casa 10, tus sueños, tus anhelos, tus deseos. Y en la casa 11 hablaremos de tus amigos. Muy bien. En el centro, parte de lo más importante de tu vida, un mensaje de tus arcángeles. Ahí va a estar. Propósito de vida para el mes de septiembre. Esto lo revelamos al final. Y también vamos a ver un mensaje para tu alma. Allí está. Empezamos. A ver. En la casa 1, para este mes, tienes la carta del 8 de oros. Esfuerzo y trabajo fuerte vas a tener durante este mes, ¿eh? Esto te va a representar ya sean horas extras, tiempo adicional en el trabajo. Si no estás trabajando en estos instantes y tienes el deseo de trabajar, pues créeme que con esto hay reactivación a tu alrededor con respecto al trabajo. También te está hablando de oportunidades que pueden llegarte, pero que no van a llegar a tocar a tu puerta para ofrecerte una oportunidad. Tienes que buscarla, tienes que esforzarte. Y si lo has estado haciendo y no has visto los resultados, no te rindas. Sigue hacia adelante, continúa luchando. Sé que tú lo vas a poder hacer, yo creo en ti. Pero eso te habla de esfuerzo. Y veo que ese esfuerzo, ese trabajo que tú has venido realizando o que quieres realizar, se va a poder manifestar muy pronto en tu vida y te va a traer muy buenos resultados. Vamos a las finanzas en la casa 2 para ti. Mira, tienes la carta del Sota de Bastos. Y esto me habla de algunos de ustedes que durante este mes van a estar considerando sus gastos, analizando muy bien lo que están haciendo. Podrías estar viendo tus cuentas bancarias. La información que veo con esto, este Sota de Bastos, es de presupuesto. Es la palabra que me viene a la mente, que me pone en tus guías en mí, es presupuesto. Así que podrías estar estableciendo una nueva organización para ti, estableciendo un presupuesto si es algo que tal vez no habías hecho anteriormente, diciendo pues por mes voy a gastar esta cantidad. El resto la voy a ahorrar para este propósito o para esto en mi vida. Algunos de ustedes también que con esta carta podrías estar explorando otras opciones para poder generar dinero alterno al que tienes en estos momentos. Podrías estar considerando hacer algún tipo de trabajo adicional en horas extras, porque sí veo un mes para ti bastante ocupado con respecto a tus labores o la manera de generar dinero. Así que tal vez si tienes un trabajo de 8 a 5, también estés pensando en hacer algo, tal vez no todos los días, pero algo que pueda generarte dinero de una manera tal vez mucho más tranquila, donde no necesites tanto esfuerzo. Pero el preparar todo esto, el hacer toda esta investigación podría estarte tomando tiempo y por eso te veo bastante ocupada, bastante ocupado este mes. Vamos a ver la casa 3 de la comunicación. Tienes la carta del 7 de oros. Hay noticias que has estado esperando, tal vez noticias financieras o noticias de trabajo que han venido siendo retrasadas o pospuestas constantemente. Es lo que siento para algunos de ustedes, donde han elevado tu esperanza, te han colocado en un nivel alto de energía y continúas esperando. ¿Y qué es lo que viene? Continúas esperando. Déjame sacarte una carta más para ver esta energía de comunicación, porque puedes estar esperando una noticia, puedes haber estado esperando que te llamaran de un empleo, que te reintegraran a tu trabajo y constantemente te dicen, ya viene, ya viene, ya viene. Y puede que tengas esta energía como que, bueno, ¿para cuándo? O sea, ¿hasta cuándo voy a esperar? Así es que vamos a ver. Una carta más para aclarar esta situación. Mira, tienes la carta del Papa. Va a tomar tiempo, pero sí se va a dar con esta carta del Papa. Y efectivamente esa comunicación que tú has estado esperando llega.
con esta carta del 6 de espadas. Ese mensaje que tú has estado necesitando, que veo que este mensaje que tú has estado esperando te va a traer cierto tipo de alivio o de paz. Recuerda, lo importante es el fondo. Yo veo que este mensaje que ha demorado en llegar te trae alivio, te trae paz. Para unos puede ser en las finanzas, para otros puede ser una noticia de una persona que estaba lejos a ti, de quien no habías escuchado, y que esa comunicación que estabas esperando finalmente te saca de una etapa de preocupación y te lleva hacia más armonía y más tranquilidad. Así que tienes que adaptar esa parte a ti. En la casa 4 vamos a ver a tu familia. Tienes la carta del 3 de espadas. Tranquilidad, que yo voy a sacar una carta más para aclarar esta energía. Y esto me habla de algún tipo de energía a su alrededor en la familia, de dolor, de dificultad. No quiero verlo como una pérdida, podría ser también una energía en donde alrededor de ustedes hay heridas que sanar en cuanto a la familia. Puede ser esa llamada que han estado esperando de alguien que viene a pedir perdón, alguien que ha cometido algún error y viene arrepentido o arrepentida. Puede ser un miembro de la familia, algún miembro de la familia que tomó distanciamiento, que no se ha comunicado, y por eso hay personas con el corazoncito roto en la familia, que una vez que reciban esta llamada, entonces tienen ese proceso y esa etapa de sanación. Puede aplicar de esa manera. Déjame sacar una carta más para ver qué está pasando allí. Vamos a ver la casa de la familia, casa 4. 2 de oros, una energía de inestabilidad, una energía en donde es como si en la familia hubiese una persona que podrías ser tú, o tú podrías sentirte que en la familia hay una persona que es un poco inestable, con quien no se puede contar, y se va a necesitar el apoyo de esta persona durante este mes. Y efectivamente es una persona que ha tomado la decisión de darle la espalda a la familia. Como te indico, puede ser tú, como igualmente, pues si no eres tú, no lo tomes personal, puede ser un miembro de la familia que ha dado la espalda. Pero con todo esto, lo importante aquí con la carta de la comunicación es que las cartas de la comunicación que aclararon es que esa persona que se fue, que le dio la espalda a la familia, pues va a estar retornando o comunicándose con la familia, dejándole saber de que pues lo lamenta, ¿no? Lamenta haberse ido y tomado esa decisión de esa manera. En la casa número 5, un mensaje para los solteros. Vamos a ver, tienes la carta del Caballero de Espadas. ¡Wow! Y mire, con esta carta del Caballero de Espadas, yo veo para algunos de ustedes solteros durante este mes que viene alguien, vas a estar conociendo a una persona. Una persona que aparece de la nada, que no esperas. Ni siquiera vas a tener pensamiento o la mentalidad de que, vamos a tener algo. Y resulta que esta persona termina completamente enamorada, completamente enamorado de ti. Veo que es una persona que puede gustarles las flores, o podría enviarte una foto de una flor, podría regalarte una flor físicamente. Hay energía de algo con una flor y... ok. Para algunos de ustedes me están diciendo mis guías que te van a mandar flores. Te van a llegar flores por medio de un mensajero, por medio de una persona. Y como te indico, puede ser una tarjeta virtual, o puede ser que te mandan florecitas a tu cuenta de redes sociales, como puede ser que te mandan un admirador secreto, alguien que le gustas, te manda flores. ¡Wow! Muy bien. La salud, vamos a ver cómo está eso con la carta del 2 de bastos. Y el mensaje que tengo para ti con esta carta en el aspecto de la salud es más que todo un consejo. Me están diciendo de que no te estés automedicando. Algunos de ustedes recuerden que es importante siempre que se atiendan con sus doctores de cabecera, un doctor médico idóneo. Pero veo una persona, tal vez tú o alguien a tu alrededor, que constantemente le pasa algo y se mete al internet a buscar qué síntomas, qué tengo, y ya se le viene el mundo encima y se llena la cabeza de muchas ideas porque se está dejando llevar por lo que está leyendo. Si tienes síntomas de algo, que te sientes mal, vaya al doctor. Que el doctor le haga sus exámenes, le dé su diagnóstico y, si es necesario, un tratamiento. Pero el mensaje para acá es: no te estés automedicando ni estés buscando síntomas en páginas de internet, de buscadores, porque lo que haces es generar más estrés para ti. Es el mensaje que tengo para la salud.
En la casa número 7, la pareja, tienes la carta de la rueda de la fortuna. Qué interesante. Y esta carta para la pareja te está indicando entonces de que necesitan apoyarse y necesitan ambos estar en la misma sintonía y en la misma página, valorarse y amarse ambos al mismo nivel. Y lo digo al mismo nivel porque viendo esta carta, el mensaje que colocan mis guías es que un día estás arriba, al día siguiente no sabes si vas a estar abajo. Y ese mensaje tiene que ver con, pues para la pareja, y no tiene que ver con la intimidad, pues para algunos tal vez, pero lo veo más que todo en el apoyo que se tienen que dar ambos en la pareja, y que si te está marcando es porque tal vez ese apoyo no está siendo al 100%, que cuando las cosas están bien, qué felicidad, ambos están muy bien, pero cuando las cosas están mal, uno de los dos en la pareja dice, pues bueno, ahora vengo pues, cuando esto se resuelva me avisan. Entonces siento que no hay ese apoyo. Podría ser una persona también en tu familia que actúa de esa manera, que cuando las cosas están bien siempre está contigo y con tu pareja, y cuando las cosas se ponen difíciles se quedan sin dinero, por ejemplo. Esta persona de la familia siempre les da la espalda y no está con ustedes en las buenas y las malas. No necesariamente tiene que ser tú y tu pareja, pero me dicen eso. Recuerden que un día se está abajo, al día siguiente se puede estar arriba. E independientemente de la posición en la vida en la cual te encuentres, tú o tu pareja o esta familiar, la constancia y el amor siempre tiene que ser incondicional, no depender de qué tan bien te está yendo a ti o qué tan bien le está yendo a tu pareja o a ustedes como pareja con este familiar o esta persona marca un poquito interesada en la vida de ustedes, ¿eh? La suerte para la pareja también podría estar cambiando con esta carta de la rueda de la fortuna. Podrían estar teniendo algo de prosperidad y buenaventura con esta carta de las finanzas. La carta de la casa 8, en la intimidad. Ya sale la carta del 6 de bastos. Y mira que con esta carta veo para todos ustedes esa energía en donde conquistas una batalla. Puede ser una batalla personal, una batalla de autoestima, donde finalmente aceptas quién eres, donde finalmente conectas contigo misma, conectas contigo mismo. Para otros, esto podría ya tener que ver más que todo en la línea de la intimidad y podría estar hablando de algún tipo de mejora en el desempeño suyo o de su pareja. Pues aquí veo una pareja donde la suerte en la intimidad, la suerte en la cama les cambia para bien, para felicidad. Como te indico, ya tiene que aplicarlo a ti. Puede ser este cambio si eres soltero, si eres soltera, o igualmente si estás en pareja, que tiene que ver con una aceptación, un nivel de triunfo sobre ti mismo, sobre ti misma, de vencer algún tipo de obstáculo de autoestima. Para otros puede tener ya que ver con la intimidad. En la casa número 9, la casa de viajes del extranjero, de estudios, de universidad. Aquí hay un llamado para algunos de ustedes, ¿eh? Con esta carta del juicio. Hay efectivamente un llamado divino para algunos de ustedes. Este llamado podría representar una oportunidad. Si coloco la carta del 2 de bastos junto a esta carta, aquí hay una oportunidad de viajar. Y esto es viaje también. Podría ser un familiar, una persona cercana a ustedes que tal vez tenga que irse por un motivo de trabajo o por un motivo que le sale una oportunidad. Tal vez seas tú que tengas que irte y esa energía de la familia que se siente pues herida es por el cambio de suerte que tienes tú, que te toca irte hacia otro país, hacia otra ciudad. Recuerda, el fondo es lo importante, ya esa parte te toca adaptarlo a ti. Pero con esto también es como ese llamado que estabas esperando, que efectivamente cambia tu vida. Con esta carta del juicio. Déjame ver algo más con esa carta del juicio. Porque aquí es como si... ¡Oh, wow! La carta salió y quedó posicionada exactamente allí. La carta de la reina de oros. Mira, al caer esta carta acá, yo tengo que darte el mensaje que recibo y es como... Te van a llegar bendiciones financieras. Muy buenas bendiciones y oportunidades financieras durante este mes. Pero para algunos de ustedes va a estar la pregunta... dinero, éxito profesional,
o mi familia. Y lo que veo en estos momentos es que tienes que tomar una decisión. No vas a poder tener ambas a la vez. Por lo menos no inmediatamente. Esta oportunidad puede ser una beca para irte a estudiar. Esta oportunidad puede ser un trabajo en otro país. Esta oportunidad pueden ser documentos que estabas esperando que llegaran para ti. Tienes que adaptarlo a cada uno de ustedes, pero aquí hay un llamado importante que tiene que ver con becas, estudios, personas en el extranjero, personas que estaban a la distancia, y hay que tomar entonces esa decisión. Y esa reina de oros, la veo, está muy pensativa, mirando esa moneda, diciendo, pues, ¿me quedo con esta moneda? ¿No me quedo con esta moneda? ¿Qué hago? Y esa es la energía que percibo para algunos de ustedes, ¿eh? Y tal vez algunos de ustedes estén tratando durante este mes de balancear las dos cosas a la vez. Y puede que eso les funcione también, ¿eh? Porque recuerda que con estas cartas del 8 de oros veo mucho trabajo. Puede que tengas que viajar constantemente de un punto hacia otro y que eso requiera de que tengas que levantarte mucho más temprano para poder entonces igualmente compartir con tu familia. Vamos a ver. En la casa número 10, la casa de tus sueños, de tus anhelos, de tus deseos. Vamos a ver qué carta sale. La carta del Sota de espadas. Y con esta carta yo veo una energía aquí para ustedes de lucha. Y me parece que algunos podrían optar por tomar la decisión de quedarse junto a su familia y en un trabajo tal vez que no les ofrezca la misma oportunidad que les había llegado originalmente. Al final ustedes tienen que tomar la decisión que los hagan ustedes felices. Pero esa es la energía, una lucha por tus sueños, donde veo esta carta de que tal vez tengas la iniciativa o tomar la decisión de echar un paso hacia atrás y decir, pues, estos cambios han venido muy rápidos, no sé cómo procesarlos, prefiero tomarme un tiempo más antes de tomar una decisión. Porque aquí hay deseos y sueños por los cuales tú has estado luchando, que efectivamente vienen a tu vida. ¡Wow! Vienen a tu vida con esta carta del Caballero de Bastos. Y efectivamente veo a algunos de ustedes viajando, cambiándose de un lugar hacia otro constantemente para poder compartir y tener este balance con la familia. Y puede que algunos incluso, dependiendo de dónde estás, te toque viajar cuando sea posible en avión o por un tren de una ciudad a otra o de un estado a otro. Y la imagen que me viene es la imagen, por ejemplo, de los Estados Unidos, que estás en una costa oeste y te vas hasta el este. Ese es el ejemplo que me viene, pero eso puede aplicar igualmente si estás en España. Estás en España y tienes que volar entonces a Turquía, ¿no? Estás en Colombia y tienes que viajar entonces a Argentina. Hay cierta energía así. Sé que eso no va a aplicar para todos. Recuerda que estas son lecturas generales y hay otras partes que puedes adaptar a ti. En la casa número 11, la casa de las amistades, tienes la carta del Caballero de Oros. Mira, aquí vas a tener, y hay monedas aquí, hay muchas ofertas. Esta persona está analizando. Aquí hay una propuesta que viene de parte de tus amistades. Una ayuda que te va a estar llegando de parte de tus amigos. Para algunos de ustedes, esta ayuda puede ser, ¿sabes qué? Puedes quedarte conmigo. No tienes que tener estos gastos. O para otros de ustedes puede ser, pues yo te presto mi automóvil. Pero aquí hay una ayuda que llega de parte de los amigos que va a alivianar un poco todo el nivel de estrés o la situación en la cual tú puedas requerir o necesitar ayuda. Si estás trabajando en tu propio negocio y estás analizando medios de transporte y tal vez algún familiar te quedó mal, que dijo que te iba a ayudar, que te iba a prestar, que te iba a acompañar, que wow, vamos a hacer esto juntos, vamos a generar dinero, y quedó mal, terminó dándote la espalda, puede ser que entonces una amistad aquí se haga presente en tu vida y te dice, pues vamos a hacer este negocio juntos, vamos a hacer esto juntos. Yo te ayudo con el transporte para que tú puedas pasar más tiempo con tu familia. Y ahí repartimos las ganancias de X manera. Eso también puede aplicar de esa manera para ti. Cierre de ciclos, karma, espiritualidad. Tienes la carta del ermitaño. Muy buena esta carta para que salga exactamente en ese aspecto de la espiritualidad. Y me está indicando de que algunos de ustedes van a necesitar un tiempo durante este mes para poder analizar, para poder pensar, para poder concentrarte. No permitas que nadie te ponga presión, y si te la ponen, pide tu tiempo, exige tu tiempo. Necesito un momento para poder responder. Necesito un tiempo en estos momentos
no puedo analizar esto, en estos momentos estoy un poco tal vez alterado, permíteme, dame unas horas o déjame hasta el día de mañana, yo te puedo responder. Hay esa energía donde tú vas a poder analizarte y trabajar en este crecimiento que hay para ti con esta carta del ermitaño, específicamente en esta posición de espiritualidad. Vamos a ver cuáles son los mensajes para tu alma. Tienes aquí la carta de hacia adentro, efectivamente. Esa energía de aislarte, de desconectarte de todas esas personas que estén a tu alrededor teniendo ideas, metiendo su cuchara donde no las han invitado. Esa energía del ermitaño de conectar hacia adentro con tu propia luz y con tu armonía. No permitas que nadie destruya tu paz ni tu armonía. Y las decisiones que tengas que tomar, tómalas en base a lo que realmente tu corazón siente que te hace feliz. Tu propósito de vida para este mes de septiembre, tienes la carta del yoga. Mira, mucha meditación, mucha oración. Necesitas también utilizar con esto, ya sea que tú puedas o quieras ser maestro o maestra de yoga, tal vez tenga que ver eso con que tengas que ir de un lugar hacia otro a hacer estas clases privadas. O esto podría estarte indicando también de que es necesario que tengas y tomes algún tipo de práctica de relajación, practiques yoga o algún tipo de ejercicio o actividad que te ayude a desestresarte. Hacer ejercicios de estiramiento, hacer ejercicio de algún tipo podría también ayudarte a sentirte mucho mejor durante este mes, o tú te estés entrenando para convertirte en un maestro o maestra de yoga. Y esto tenga que ver con irte entonces a tomar un curso que sales seleccionada y ahí está el sentido de las 12 casas para ti. El arcángel que te va a estar acompañando este mes es el arcángel Raziel. Te da el número divino como el número 9 y te habla de que, wow, todo esto es de crecimiento espiritual para ti, ¿eh? Te habla de que la alegría llega a tu vida por medio del crecimiento espiritual. Y aquí tienes una doble confirmación, porque si te fijas, esta carta representa a el ermitaño, que te salió en la posición de espiritualidad, cierres de ciclos. Y ahí te dice que tú eres una luz para otras personas, que respuestas llegarán a ti por medio de la meditación, por medio de concentrarte, de aislarte, de conectar hacia adentro. Y eso te va a ayudar muchísimo durante este mes. ¡Wow! Me ha encantado esta lectura para ti, bastante espiritual, bastantes cambios. Me mantienen al tanto. Te mando un fuerte abrazo y te decreto un mes de septiembre lleno de mucha luz y progreso.